Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación, le damos la cordial bienvenida al economista Marcelo Varela, primero preguntándole sobre el decreto 126 y el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, ya que algunos economistas han asegurado que el precio inicial es esta eliminación o este precio de 2,80 que pasó de 1,80 a 2,80 y que posteriormente podría llegar a $4. ¿Es esto así? Bienvenido. Buenas tardes, siempre será un gusto. Sí, miren, la discusión del incremento en el precio del diésel viene, creo, por hablar de dos situaciones, es decir, cómo hemos llegado a este incremento del precio y si en realidad la verdad sobre ese incremento del precio es la existencia de subsidios. Entonces, nosotros en los varios análisis desde el frente que hemos visto, que esto no es así. Simple y llanamente, para llegar a ese incremento del precio, se hizo un sabotaje desde el propio Estado. ¿Para qué? Para contraer la producción petrolera y la producción de derivados, especialmente de diésel, que permita importar más. ¿Para qué? Importar más diésel, más derivados. ¿Para qué? Para que los actuales importadores del país, que son seis empresas, que las mismas que mediante reforma al sector petrolero en el año 2021, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, se les otorgó a estas seis empresas privadas toda la importación. Entonces, ese incremento es un sabotaje del Estado para importar más y beneficiar a estas empresas. Por supuesto, el alineamiento al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le exige en sus cláusulas de ampliación llevadas a cabo en marzo de este año, le exige que la eliminación del diésel, porque ya las otras gasolinas super, extra, Ecopaís, ya fueron, digamos, eliminados los precios. Entonces se liberaliza los precios y faltaba el diésel. Y es claro, el propio FMI menciona que desde el 11 de diciembre de este año, el precio del petróleo tiene que eliminarse y tiene que ser superior. Tal es así que en el decreto 126, disposición transitoria primera, y en numeral 21.4 del artículo 1 del decreto emitido por el presidente para eliminar los subsidios al diésel, se menciona pues que el diésel tiene que incrementarse a $4. Claro, las compensaciones supuestamente se van a dar por 8 meses y se extenderá a cuatro meses más. ¿Cuál es el objetivo de eso? Las próximas elecciones, pues. Entonces, mete ahora el diésel, cumple con el FMI y los 8 a 12 meses va de la mano con las elecciones próximas que se acercan. ¿Cuándo son las elecciones próximas que se acercan? Abril del siguiente año, las seccionales. Entonces, todo va meticulosamente pensado. Entonces, sabotean para beneficiar a quién? A los grandes importadores de derivados. Es decir, ni siquiera se benefician en gran medida las comercializadoras, sino estos distribuidores que son seis empresas importadoras. Y claro, esto va de la mano por comprender, hacer comprender a la ciudadanía. Yo creo que mostrar el cuadro del balance petrolero para saber si hay subsidios es importante, ¿no es Y cierto? Si vámonos, ustedes ven este... y vámonos por ese lado. ¿Por qué desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y usted como economista asegura que, por ejemplo, no hay subsidios y ahí podemos ver el balance petrolero? Claro, cuando vemos el balance petrolero hay que comprender todos los ingresos y gastos que se tienen. No es solamente decir, a ver, la importación de diésel, que ya vamos específicamente a analizarle más adelante, es decir, la importación de diésel es superior a la venta interna de diésel, sí es superior, pero para decir que hay subsidios, no es que digo, hey, hay subsidio al diésel, no hay subsidio a las gasolinas y el balance petrolero me dice que estamos positivamente porque vendemos más petróleo de lo que importamos derivados. No, no es así. Así no se miden los subsidios. Los subsidios se miden por sector.
Es decir, usted no dice, a ver, ¿cuál es el subsidio a la parte social? No es que está diciendo, a ver, a los de tal edad que sean madres, a los ancianos, esto no, usted mide todo en su conjunto. Entonces, así hay que analizar para saber si hay subsidios. ¿Por qué? Porque hay una sola cuenta, pues del petróleo no hay dos cuentas. Caso que hay una cuenta petrolera para el gas, para el diésel, para las gasolinas, es una sola cuenta y por tanto hay que analizar toda la cuenta para saber si hay subsidios. Entonces, ¿qué pasa el 2024? O comprender la existencia de subsidios. Y la existencia de subsidios no es más que una diferencia contable entre ingresos del sector petrolero menos egresos del sector petrolero. El 2024, los ingresos del sector petrolero entre exportaciones de petróleo, exportaciones de derivados y la venta interna de derivados dio 13.054 millones de dólares. Y los egresos entre importaciones de derivados y los costos de administración, que representan en promedio el 60% de las importaciones de derivados, dio como resultado en los egresos 10.447 millones de dólares. Es decir, el balance petrolero de 2024 fue positivo en 2.608 millones de dólares. ¿Dónde están los subsidios? Y Claro. luego, al analizar de enero a junio del 2025, el balance petrolero nos da 809 millones. Mire, se reduce el balance petrolero a julio del 2025. Si nosotros proyectáramos al 2025 cuál va a ser el balance petrolero, el balance petrolero va a ser la mitad, aproximadamente 1.300, 1.400 millones de dólares. ¿Por qué el 2025 el balance petrolero va a ser menor? No porque se esté subsidiando más, pues, sino porque se está importando más. ¿Y por qué se está importando más? Porque es el negocio. ¿Para quiénes? Para los que importan, pues. Entonces, si nosotros vamos a ver la lámina del incremento del precio del diésel para comprender quién se beneficia y cuánto se va a beneficiar, es fácil definir lo que sucede. Las estimaciones que hemos hecho para el 2025 de las importaciones de diésel en millones de barriles son aproximadamente 33 millones de barriles de diésel se va a importar. Si nosotros trasladamos los barriles a galones, porque lo que se vende a dos, el precio del galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80. Se vende por galones, no por como es por barriles. Entonces, si nosotros pasamos la contabilización a barriles, nosotros tendremos que para el 2025 las importaciones en millones de barriles serán 1.815 millones de barriles. Si el incremento del precio del diésel es de $1, esas importaciones en millones de galones de diésel representarán un incremento en las ventas de diésel de 1.815 millones de dólares. ¿Qué implica esto? ¿A dónde se está yendo esos 1.815 millones de dólares de incremento en el precio del diésel? A los importadores de diésel. Y entonces, ¿de Y dónde esos, salen esos 1.800? y esos Sí. 6 importadores de diésel, le pregunto, economista, ¿ha habido rumores de que pueden ser incluso familiares o cercanos al presidente Daniel Noboa o a su familia? ¿Es esto así? Mire, yo desconozco, pero puedo dar la fuente del periodista chochólogo, que él es quien informó con documentos y todo el involucramiento en dos de estas empresas de familiares del presidente Noboa. Yo no tengo esa información, la verdad, pero él obviamente debe haber accedido y por eso presentó esa documentación. Entonces, ellos se están beneficiando. Se hace esto saboteando al Estado, haciendo perder recursos al Estado para sacando, porque estos 1.815 millones de dólares, ¿de dónde salen? Del bolsillo de los ecuatorianos, pues. O sea, que ese Los dinero no ecuatorianos, va a ir a las arcas del Estado, no va a ser no, reflejado. pues, no, de ninguna manera. Es más, va a haber un mayor gasto. ¿Por qué? Este incremento de $1 en el diésel viene de la mano con qué?
viene de la mano con las compensaciones, pues 1.100 millones de dólares en compensaciones. ¿Para qué? Para que los transportistas no les hagan paro. Pero esto será entre 8 a 12 meses. ¿Qué va a pasar después de un año? Ya pasaron elecciones, posiblemente la gente le vuelva a favorecer al presidente y entonces vendrá el hachazo de los $4 por, por galón de diésel, ¿no? Que es Y, contemplado en el acuerdo y en el propio decreto 126. y esta compensación que van a tener los transportistas prácticamente ya se ha duplicado. Y ahí le pregunto, economista, ¿será acaso que va a ser los 1.100 millones que se vaticinó por parte de Zaida Moya, la ministra de Economía, y también por Luque, ministro de Transporte? ¿O quizás esa compensación va a aumentar durante estos 8 meses que ellos mismos han dicho que podría extenderse 4 meses más, o sea, prácticamente un año? Bueno, ahí tendríamos que ser confiados en creer en el régimen de Noboa. ¿Cuándo nos ha mentido? Muchos se preguntarán, economista. Claro, mire, lastimosamente ellos ponen números que nunca se atan a la realidad. Esto va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque las compensaciones son políticas. Es decir, esto no es con planificación, esto no es pensando en beneficiar las condiciones económicas y sociales de los ecuatorianos. Esto es pensando obviamente en cumplir, ¿no es cierto?, con los mandatos fondomonetaristas y en beneficiar obviamente a quienes están ahora al frente de las importaciones. Entonces, se sacará a los ecuatorianos 1.815 millones de dólares que se irán vía, ¿no es cierto?, importadores de derivados y en menor medida las comercializadoras. En menor medida hay que decir por qué. Porque el margen de ganancia de las comercializadoras es mínimo respecto al margen de ganancia de los importadores. Entonces, le sacan a los ecuatorianos la plata para los importadores. Entonces, va a salir más divisas. Se incrementa más las importaciones, salen más divisas. Mayor precio, salen más divisas. Y esto es también atentatoria al propio proceso de dolarización. Y nuevamente recalcar, vamos a la siguiente lámina, la caída de la producción petrolera promedio al día. Es decir, Esa para era, llegar a esta situación. esa era otra de nuestras inquietudes, economista, porque hemos visto en varias ocasiones cómo, por ejemplo, las rupturas en el SOTE, el tema de las rupturas en el OCP, no se ha dado seguimiento ni cumplimiento a lo que se había planificado en torno a al oleoducto de crudos pesados, entre un sinnúmero de factores. También estuvo el tema de la refinería de Esmeraldas, que desde que hubo el incendio hubo paralizaciones, disminución en la caída de la producción de derivados de petróleo, de igual manera de la producción petrolera, en fin, una crisis petrolera silenciosa, pero que está a la vista de todos. Y yo le pregunto, esta medida podría deberse a esa crisis petrolera que el régimen no ha logrado solventar? Mire, para mi entender, esta crisis es producida. Todos los problemas del OCP, todo el estallido de la refinería, es un sabotaje al Estado. ¿Por qué se considera un sabotaje al Estado? Porque las malas condiciones por no darles mantenimiento a la obra petrolera llevó a estos problemas. La falta de mantenimiento en la refinería de Esmeraldas hizo que no solamente la producción de derivados sea menor, considerando, ojo, que es en la refinería de Esmeraldas donde se procesa el 100% del diésel que producimos en el país. No es en Shushufindi, no es en La Libertad. Allá se procesa súper extra eco país. La única refinería que procesa diésel es la refinería de Esmeraldas, donde no se ha dado ningún mantenimiento, hubo la explotación este año 3 veces, se ha paralizado por varias semanas y obviamente Con la, producción la cero, producción de... con producción cero. Claro, Estuvo llegó a algunas producción semanas. cero.
Ya vamos a ver cuál es la producción real de diésel que no abastece ni el 15% de la demanda nacional, cuando antes de estos tres gobiernos últimos se producía casi el 90% de la demanda de diésel en el país, cuando hace tres gobiernos atrás la producción petrolera promedio bordeaba los 550.000 barriles diarios, como en el primer año de la lámina se ve. Es decir, hemos caído en estos tres gobiernos de 550.000 barriles de petróleo diarios a cerca de 440.000 barriles diarios, es decir, 110.000 barriles menos. Y por tanto, menos producción de derivados. Y esto ha ido de la mano. ¿Por qué? Porque sigamos la siguiente lámina de las inversiones, las pocas inversiones que tiene Petroecuador, cuando hasta el 2017 en promedio, las importaciones bordeaban los 900 millones de dólares. Las inversiones en Petroecuador hasta el 2016 bordeó durante una década cerca de 1.000 millones de dólares. Miren las inversiones de Petroecuador desde el 2018. Prácticamente nulas, bajas, ni para el mantenimiento. Por eso la explotación de la refinería, por eso el mal funcionamiento del oleoducto de crudos pesados, por eso los problemas que hemos llegado incluso a paralizar la extracción petrolera, pues. ¿Por qué? Porque obviamente no se ha hecho ninguna inversión, porque ese es el negocio. Los gobiernos neoliberales vienen a destruir lo público. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de beneficiar lo privado. Entonces, si destruimos la empresa pública Petroecuador, si destruimos la refinería pública de Esmeraldas, si destruimos la estructura petrolera estatal, esto beneficia pues a los privados. ¿Quiénes son los privados? Los que importan derivados, los que están atrás de estos negocios. Y esto termina afectando ¿qué? Los ingresos del país, los ingresos de los ecuatorianos. Y si vamos y continuamos a la siguiente lámina, aquí tenemos, miren, cómo la producción total de derivados ha ido de la mano con qué? Con la importación de derivados. A medida que cae la producción de derivados, la importación de derivados se dispara. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? Los importadores de derivados, estas seis empresas. Entonces, esto es fácil. El sabotaje que se ha hecho al Estado por no invertir, el sabotaje que se ha hecho a todo el sector petrolero para beneficiar a quienes importan. Entonces, la importación de derivados, aquí está la gasolina super extra, Ecopaís, gas licuado de petróleo. Todo se ha incrementado. Este es el grupo de derivados. A la siguiente lámina podemos ver la importación de diésel. Entonces, miren cómo la importación de diésel desde el 2017 y en mayor medida desde el 2020 se dispara. Y se disparan las importaciones de diésel prácticamente entre el 2017 y el 2025, se duplican las importaciones de diésel. Pasan de 17 millones de barriles importados de diésel a cerca de 35.000 millones de barriles de diésel. ¿Producto Más de del doble. qué? De que cae la producción de diésel, miren. Entonces cae la producción de diésel prácticamente a la tercera parte. ¿Producto de qué? De haber restado las inversiones a Petroecuador, de haber afectado. Es decir, es un sabotaje del propio Estado. Es decir, de los que han venido, los tres últimos gobiernos que han administrado el Estado han llevado a cabo este sabotaje para reducir la producción de diésel, reducir la producción o extracción, mejor dicho, de petróleo con un fin. ¿Cuál es el fin? Importar derivados. Ahí está el negocio, pues. Y después se les da a partir del 2021 a seis empresas la importación. Negocio seguro, pues. Destruyo refinería de Esmeraldas para que no se produzca y beneficio las importaciones de derivados para que los que tienen, digamos, el control de las importaciones se vean beneficiados. Esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque esto perjudica
los ingresos, las finanzas públicas y con ello perjudica que las condiciones económicas y sociales del país mejoren. Al tener menos ingresos el Estado, ¿por qué? Porque se va vía importaciones. Al tener menos ingresos del Estado, ¿por qué? Porque se extrae menos petróleo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que destinar recursos a esta salida de divisas vía importaciones. Tenemos que utilizar otros recursos de otros sectores porque los recursos petroleros los estamos perdiendo en vista que estamos beneficiando a quienes ahora, a las empresas privadas que están al frente de esto. Y por tanto eso se va a ver reflejado ¿en qué? En que hay que destinar menos para salud, menos para educación. Y mira, hay una gran contradicción, ¿no? El gobierno saca campaña, hemos destinado inmediatamente 1,1 millón de dólares a los transportistas en compensación. Y en los siguientes días llegaremos, y según el gobierno, durante este año se va a entregar 220 millones de dólares. Miren, mientras se han muerto neonatos porque no había 32 centavos para los insumos, mientras se muere la gente de diálisis porque no se tiene para pagar, ¿no es cierto?, lo que necesitan, mientras la gente se muere porque no tienen los insumos para operarles, mientras no tienen las medicinas, tienen que ir al sector privado, se jactan de que inmediatamente destinaron 1,1 millón de dólares en tan pocas horas. ¿Por qué no han hecho eso para el sector salud? ¿Por qué no han hecho eso para el sector educación? Es decir, la gente ya tiene que abrir los ojos y darse cuenta de lo que se está haciendo en el Ecuador que les afecta a ellos mismos. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue defendiendo estas atrocidades de las malas gestiones de gobierno últimas, apoyándoles. ¿Por qué? Porque hay un total desconocimiento y este desconocimiento es ignorancia. Pero hay algunos que no solamente están en la ignorancia, es decir, no solamente que son ignorantes, saben lo que está sucediendo y apoyan. Eso es la estupidez y hacia allá estamos encaminándonos y eso es sumamente grave lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces, miren, ya hay que abrir los ojos, darnos cuenta de lo que se está haciendo con nuestra plata, con nuestros recursos. Hay que rechazar todas estas condiciones. Y si obviamente nos vamos ya a las dos últimas láminas para analizar el cubrimiento de la demanda de diésel, miren, Antes de viene irnos, cayendo antes de irnos a la las demanda de... Antes de irnos a las dos últimas láminas, le quisiera preguntar, economista, ¿esta Ajá. caída ha sido a propósito por parte de los últimos tres gobiernos? Y en ese sentido, le pregunto si es que esta caída también se debe al tema de todas las reducciones que se ha hecho en Petroecuador. Hemos visto cómo al inicio se sacaron a 20 gerentes de Petroecuador. Vimos también cómo se despidió el, el organismo de Petroecuador, señalaba más de 800 despidos, si la memoria no me es esquiva, y entre un sinnúmero de medidas para decir que se está reduciendo el Estado, ese supuesto Estado obeso. Pero yo le pregunto, ¿estas medidas realmente han servido para mejorar en algo? Aunque bueno, las cifras son muy claras. Pero entonces esa ha sido la finalidad de los despidos masivos que ha habido en Petroecuador y también el, el hostigamiento y persecución que ha habido con dirigentes como por ejemplo a David Almeida, que era de Antep. Ese era el fin. Mira, es claro, ¿por qué la persecución? Porque estos dirigentes como David salieron a decir la verdad. O sea, aquí es suficiente la información para darnos cuenta qué es lo que se ha hecho. ¿Por qué esas mayores importaciones? Porque la producción cae, pues. No solo la producción de diésel, la producción de derivados, la producción de petróleo cae con el objetivo de importar más derivados. Y entonces cuando han salido los dirigentes, ¿no es cierto?, que son técnicos, a defender los intereses de los ecuatorianos,
les han mandado, pues. Y han sacado a todos los técnicos. Es decir, no es solamente el sabotaje al quitar inversiones, al no dar mantenimiento, al no direccionar toda la inversión y el gasto necesario para el mantenimiento del sector petrolero. Y lo mismo sucede en el sector eléctrico, por si acaso, ¿no? No es Claro, solamente aquí. Y lo mismo sucede en todos los sectores, en salud, en educación. Se votan a los profesores, se votan a los doctores, enfermeras, asistentes, pero volviendo acá. Entonces, se vota a los técnicos ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que caiga la producción, pues. No se da inversión, se vota a técnicos, se persigue para que se calle. Cuando los datos están aquí, si esto es de datos oficiales, no son datos inventados. Esto sale de las páginas oficiales de las instituciones del Estado. Y entonces esto obviamente es claro y evidente. Es decir, aquí ¿quién puede decir que estamos mintiendo? Más bien, mostrar estos datos que son públicos nos lleva a preguntarnos, ¿quién miente? claro. ¿Por qué se está llevando a cabo este proceso? Entonces, nos han pretendido lavar el cerebro con la cuestión del estado obeso. Y entonces al estado obeso hay que llevarle a una dieta. ¿Y qué implica la dieta? Quitémosle recursos. ¿Para qué? Para el pago de deuda. Miren el presupuesto 2025. Miren lo que va a suceder con el presupuesto 2026. El pago de deuda se incrementa ¿a costa de qué? De menos salud, menos educación, menos inversión pública, la destrucción de las empresas públicas. Y ahorita estamos viendo con Petroecuador, ya vimos lo que pasó con Selec, ya viene CNT, y así vendrán las pocas empresas que quedan. Y lo mismo sucedió, recuerden, desde el gobierno de Moreno, qué pasó con la empresa pública de aviación, qué pasó con el ferrocarril, y así han venido destruyendo la empresa pública. ¿Para qué? Para que todo ese beneficio de ingresos que puede tener la empresa pública se lo lleve ¿quién? El sector privado. Todo lo que dejó TAME fue cubierto ¿por quién? Por empresas de la actual ministra de Relaciones Exteriores. Claro. Y entonces, eso es lo que la gente no comprende. Nos hacen creer que para estar mejor, el Estado tiene que votar gente, tiene que haber menos servidores públicos, cuando eso afecta la calidad en el servicio. Cuando antes les daban una cita el mismo día o al siguiente día en la salud, cuando antes usted sacaba una cédula en 2 horas, todo eso se transformó con esa idea tonta y que muchos han creído, muchísimos han creído del estado obeso. Entonces hay que comprender esta cuestión, pues es decir, esta cuestión de lo que se ha venido haciendo, lo que se hace no es por casualidad. Aquí es donde han utilizado la planificación. La única planificación que han utilizado estos gobiernos de derecha ha sido para minar al sector público, para afectar los ingresos del sector público, que eso sea copado por el sector privado, que los ecuatorianos paguemos más al sector privado para beneficiar a ellos. Y tras Eh, eso han venido los grandes procesos de corruptela. Lo del sector petrolero, lo del sector eléctrico se refleja en el resto de servicios que el Estado provee, ¿no? Economista, le quería preguntar también sobre el tema de las finanzas. ¿Petroecuador tenía el dinero suficiente para hacer este tipo de inversiones o no tenía, como hay algunos analistas que dicen que no, que prácticamente estaría, como la situación del Estado, también en graves condiciones? Mire, Petroecuador con este balance petrolero tenía el suficiente dinero. Presupuestado estaba para el 2024, 2025. Presupuestado estaba recursos para Petroecuador. ¿Qué se hizo? Se quitó los recursos de inversión de Petroecuador. ¿Para qué? Para lograr lo que ya se venía haciendo. Es decir, se vino restando el presupuesto a Petroecuador, la inversión a Petroecuador durante estos últimos 3 gobiernos con esta lógica de romper
con esa producción petrolera, de romper con esa producción del Estado para abastecernos, para beneficiar ¿qué? A los importadores, para beneficiar ¿qué? Al sector privado. Es decir, es evidente, ahí sí hubo planificación. Ahí es la única parte donde han planificado destruir al Estado, desinstitucionalizar, quitarles recursos y beneficiar a los privados con el cuento, ¿no? Del Estado de eso. Miren, los países donde las condiciones económicas y sociales son mejores, los llamados países desarrollados. ¿Por qué desarrollados? Porque el nivel de vida es alto, porque el empleo es alto, porque los salarios son altos, porque no hay delincuencia, no hay pobreza, la desigualdad es mínima. En esos países desarrollados, el Estado es fuerte, el gasto y la inversión pública es altísimo. Yo le pongo un ejemplo. Un pequeño ejemplo para que usted sepa. Y la gente puede googlear. Entre ahorita, google y ponga porcentaje del gasto público sobre el PIB en Noruega, un ejemplo, Claro, el 2024. Y bordea el 60% del PIB. claro. En Noruega, eso representa como 280.000 millones de dólares. Si nosotros cogiéramos ese porcentaje del PIB que tiene en gasto público Noruega, el 60%, y lo trasladáramos al Ecuador, con un PIB de 121.400 millones de dólares que terminamos el 2024, estaríamos hablando que el gasto público aquí debería de ser de más de 70.000 millones de dólares para que estemos bien. ¿Y qué implica que el gasto público sea de más de 70.000 millones de dólares? Que tiene que haber instituciones más fuertes, tiene que haber más empleados públicos para que nos den mejores servicios, mejores bienes. Tiene que haber más inversión en las empresas públicas para que extraigamos más petróleo, para que no tengamos los problemas de energía, para entregar energía barata, para tener mejores carreteras, mejores servicios que sirva al sector productivo, para direccionar más a salud, educación, que permita que la propia empresa privada tenga trabajadores no solamente más saludables, más capacitados. Es decir, estamos hablando que cuando se le resta el gasto público al Estado, cuando se le reduce el tamaño del Estado, estamos perdiendo productividad, porque el Estado no le da los bienes y servicios que requiere el sector privado, no le da trabajadores saludables y con muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque hay menos para salud y menos para educación. No se le da la infraestructura necesaria y por tanto los costos de transporte, los costos de las empresas son mayores. No se le da todo lo que el sector privado requiere y por tanto obviamente nosotros perdemos en competitividad frente a nuestros países vecinos. Entonces, miren, lo que causa esa torpeza de hacernos creer que el Estado es malo, cuando es Clarísimo, todo lo contrario. clarísimo el tema. Si había la plata, sin embargo, se quería beneficiar a los importadores, a estas 6 empresas que se ha detallado por parte del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Al respecto, no quisiera dejar de lado este hecho de que hace algunos meses y años inclusive se comenzó a quitar algunos impuestos, incluso al de la salida de divisas, a los importadores de derivados de los combustibles. O sea que este plan ya estuvo planificado, ya estuvo orquestado desde hace algunos años. Es lo único que estos gobiernos neoliberales saben planificar. La única planificación que ellos tienen es cómo restarle recursos al Estado para que pase al sector privado, que generalmente son representantes de los gobiernos de turno, de los gobiernos que aplican estas medidas. Es en lo único que planifican ellos. El resto no hay planificación. Todo es al vaivén, a ver qué pasa, a ver cómo se dan las cosas. Ya vienen elecciones, entonces empecemos a hacer algo, empecemos a dar bonos, empecemos y la gente cae en esas falsedades. Ese es el problema, que
no hay la capacidad de nuestra población para caer en eso. Estaría bien si reciben beneficios, reciban, pero no voten por estos, pues, que les están haciendo daño. Eso es lo que les falta a nuestro país, a nuestros ecuatorianos para comprender. Pero lastimosamente eso se está llevando a cabo. Eso se ha llevado a una condición en donde les han creado falsedades, mentiras, ¿no es cierto? En el cual se han creído muchos. Recuerden las mentiras sobre el alto endeudamiento, el 75% del PIB, decía Moreno, el 2017, nos endeudaron en el Ecuador. Cuando siempre estuvieron ahí las cifras y las cifras nunca mintieron, pues. Se llegó al 38% del PIB, 39% exagerado del PIB en endeudamiento. Pero Claro. la pregunta es, ¿a dónde fue esa deuda? Porque claro, miren, les han lavado, el cerebro, es que la deuda contraída fuertemente por estos gobiernos ha sido para pagar la deuda anterior. Yo les invito igualmente a los ecuatorianos, entren al Banco Central, vean cuánto era la deuda en enero 2007, 13.039 millones de dólares. ¿Cuánto terminó la deuda en mayo 2017? 39.800 millones de dólares. Resten 26.600, casi 26.700 millones de dólares de endeudamiento en ese periodo del gobierno. ¿Cuánto nos hemos endeudado desde mayo 2017? 39.800 millones de dólares y hoy estamos bordeando los 86.000 millones de dólares. Desde el 2017 a la fecha nos hemos Más del endeudado doble. en más de 47.000 millones de dólares. Asumamos lo que dicen en esas mentiras que se han endeudado para pagar deuda. De los 47.000 millones de dólares, descontemos los 26.000 millones de dólares que se endeudaron hasta el 2017. ¿Cuánto queda, pues, de exceso de deuda? 21.000 millones de dólares de exceso de deuda. Es decir, pagamos los 26.000 millones de dólares y tenemos todavía, ¿no es cierto?, 21.000 millones de dólares más. ¿Dónde se ha ido esa deuda? Pero resulta que nos endeudamos para pagar deuda. Si ya pagamos esa deuda, ¿por qué estamos más endeudados? Es decir, es un absurdo que habiendo supuestamente endeudado para pagar deuda, estemos más endeudados. Y Pero eso encima, nos hace creer y no hay la capacidad de razonamiento para decir que todo lo que nos han venido diciendo es una falsedad, que el Estado obeso, que el Estado es mal administrador, que hay que reducir el gasto y la inversión pública, que hay que votar a los pipones. No se dan cuenta que eso termina afectando a todos porque nos están restando bienes, nos están restando servicios, nos están haciendo que nosotros destinemos parte de nuestros ingresos y ya no se vaya al Estado eso, sino se vaya al sector privado. Mucho de esos grandes corporaciones o transnacionales que sacan nuestro dinero vía estas reformas planificadas. Hay que ir reduciendo impuestos a las herencias, impuestos a la salida de divisas, impuestos, hay que devolver los impuestos a los importadores, ¿no es cierto?, de combustible. Es decir, todas las reformas que se han venido haciendo en estos últimos tres gobiernos para beneficiar a las grandes corporaciones han sido planificadas. El resto del país no tiene lastimosamente ninguna planificación y la gente contenta con lo que sucede y las mentiras que les terminan perjudicando. Eso se llama ya no ignorancia, eso se llama estupidez. y a veces también masoquismo, porque al final, si nos siguen mintiendo y nos siguen tratando tan mal y seguimos eligiendo a ese tipo de gobernantes, otra de las respuestas es que eso es lo que le gusta a cierta parte de la población, por supuesto, no a toda. Y encima, dicho sea de paso, esos, ese más del doble que se ha endeudado desde el 2017 hasta la fecha no ha servido para hacer una obra emblemática, o sí, economista, porque lo único que hemos visto en estos últimos 8 años es la inauguración de un poste de luz por parte de Guillermo Lazo en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Otavalo, y también vimos cómo se inauguró la instalación de un generador eléctrico en una ciudad por parte de Daniel Noboa. También, cómo olvidar esa obra emblemática de
la reinauguración de un ascensor, hasta una placa le dieron a uno de los representantes del régimen del Nuevo Ecuador. ¿Se ha visto algo, alguna obra relevante con esos más de 47.000 millones de dólares que nos hemos endeudado en estos últimos 8 años? ¿O no? Mire, estos tres gobiernos no solamente que nos han endeudado sin ninguna inversión, ni siquiera han tenido la capacidad de gestión para dar mantenimiento a la obra pública, Claro, porque si se hubiese dado mantenimiento a la obra pública no estaría la infraestructura de carreteras como está, no tendríamos el problema petrolero, el problema eléctrico, claro. no tendríamos los problemas. Con la simpleza que tenían que hacer era mantener la obra pública que se llevó a cabo. Es decir, mientras hasta el 2017 esos 26.000 millones de dólares fueron a toda la infraestructura existente, con el doble de deuda que se ha llevado a cabo desde el 2017 a la fecha, ni siquiera ha habido la capacidad para dar mantenimiento. ¿Dónde se ha ido ese montón de plata? A los tenedores de deuda que muchos son parte de los últimos gobiernos, ¿no es cierto? Los que nos han gobernado últimamente son los dueños o tenedores de deuda. Allá se ha ido a cubrir la salida de divisas, porque como restamos ingresos porque eliminamos impuesto a la salida de divisas, estos han sacado divisas y al sacar divisas la dolarización se ve afectada y hay que cubrir esa salida de divisas. Hacia allá ha ido la deuda. Entonces, la gente asume que la deuda de ahora era para pagar la deuda anterior y no se dan cuenta que no ha sido eso. No se dan cuenta que la deuda anterior sirvió para generar activos, porque esos 26.000 millones de dólares generaron 4 veces más activos. El patrimonio al 2017 se incrementó en más de 90.000 millones de dólares. Es decir, esos 26.000 millones de dólares generaron patrimonios superiores por 4 veces. ¿Qué ha pasado del 2017 acá? El patrimonio se ha contraído. Si Claro. restamos el patrimonio adquirido de 95.000 millones de dólares y le restamos los 47.000 millones de deuda que se ha adquirido desde el 2017 a la fecha, eso es lo que hemos perdido en patrimonio. Entonces ahora está por bajo de los 50.000 millones de dólares el patrimonio del Estado, que son de los ecuatorianos. ¿Por qué? Por estas políticas. Entonces la gente no ha tenido la capacidad para comprender eso. Le han hecho comer el cuento del gran endeudamiento, cuando en realidad hoy nos están endeudando y no nos dan, ¿no es cierto?, respuesta, ni nos dan, digamos, la certeza de qué se ha hecho con la plata. Ah, fue para pagar deuda. Perfecto. Está clarísimo, 47.000 millones, reste los 26.000, ¿dónde están los 21.000 millones restantes? Que ni para obra pública se ha dado. Por eso estamos con Claro. los problemas que tenemos. Y entonces cada vez se destina más deuda y los aplaudidores de estas políticas, que yo no les entiendo, si es por ignorancia o por estupidez. Y continuamos junto al economista Marcelo Varela, miembro e integrante del Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriano, analizando precisamente esta subida del diésel y a lo que el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano ha catalogado como mentira o falsa la eliminación al subsidio, sino más bien es un aumento de los combustibles a nivel general, no solo del diésel, sino de las gasolinas en general. Vamos a las dos últimas láminas que nos ha preparado en esta dinámica y muy educativa presentación de cómo ha sido la evolución de esta debacle, dicho sea de paso, de Petroecuador, de cómo ha ido aumentando también las importaciones y cómo 6 empresas son las que se han beneficiado en estos últimos años. Claro, si Petroecuador ya no produce el 90% del diésel que consumíamos a nivel nacional, obviamente no era de a gratis, era para beneficiar a 6 importadores. Aquí viene develado todo aquello. Vamos con la lámina número 8. Continúe, economista. Entonces, miren, todo este sabotaje llevado a cabo en los últimos años, restarle inversiones a Petroecuador, restarle los recursos para que extraigamos más petróleo y produzcamos más derivados, tiene un fin.
mayores importaciones y por tanto el cubrimiento de la demanda de diésel con producción nacional es mínima. Al 2025 bordea el 15% de la demanda de producción de diésel y el 85% estamos importando. Porque además nos habíamos olvidado, no solamente que toda esta capacidad planificadora de la derecha para apropiarse de los recursos de los ecuatorianos se ha dirigido a sabotear al sector petrolero. Se saboteó la refinería del Pacífico, recuerden, con las mentiras de un terreno plano. Y entonces eso también hay que considerar. ¿Por qué se saboteó la refinería del Pacífico? Porque si empezábamos nosotros a utilizar la refinería del Pacífico y a procesar los 550.000 barriles de petróleo en derivados, no solamente que cubríamos la demanda interna, sino que al no haber importaciones no había pretexto para decir que hay subsidios. Ya no le dábamos chance a los privados para que importen, sino que además los ecuatorianos hubiésemos obtenido a través del Estado más ingresos. ¿Por qué? Porque ya no exportábamos petróleo, exportábamos derivados y hubiésemos tenido muchos más ingresos. Entonces, el sabotaje a la refinería del Pacífico con la mentira de que es un planeamiento, obviamente muestra, ¿no es cierto?, hasta dónde se ha llegado con las mentiras de estos últimos gobiernos. Considerando que los propios informes de Contraloría pues dicen todo lo contrario sobre la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico está sumamente sustentada y no es un planeamiento, es todo un Ahí proceso le de puedo preguntar, ingeniería. ahí le puedo preguntar, economista, dicen que ha sido solo un aplaneamiento, pero yo le pregunto si a duras penas se gastó el 10% de lo que se había proyectado en el costo final de la refinería. ¿Acaso no era primero preparar el terreno para luego construir la refinería? O sea, a duras penas se gastó un 10% y no el 100%. ¿O cómo es la situación? Miren, el propio informe que se entrega de la refinería del Pacífico del 2008 al 2016 muestra cómo al 30 de septiembre del 2016 se gastó 1.350,84 sobre la refinería y se pagó 152 millones de dólares, dando un total con impuestos de la refinería de 1.502,88 millones de dólares. De un Pero ese presupuesto de informe 11.000 millones, poco más, de poco menos, 17.000 millones, es decir, de estamos 17.000. hablando aproximadamente el 9% de lo que costaba la refinería, ¿se fue en qué? Ingenierías y licencias, 335 millones de dólares. Estudios de sitio y ambientales, 59 millones de dólares. Adquisición de tierras, 15 millones de dólares. La construcción, 660 millones de dólares, preparación y mantenimiento del sitio, 303 millones, el acueducto La Esperanza, porque necesita la Claro. refinería bastante agua, ¿no es cierto? 294 millones, las vías y los campamentos de acceso, 61 millones de dólares, las asesorías para este monstruo, 205 millones de dólares, la administración del proyecto, 45 millones de dólares, y la responsabilidad social, es decir, a los aledaños había que darles servicios, casitas, lo que necesitan, 31 millones de dólares. Así es como se destinó esto, no fue un simple planeamiento. Y los que por años han dicho estas mentiras, no han tenido la decencia de decir: señores, ha sido una falta de información nuestra, por no decir una mentira de nuestra parte. Esto está en poder de la Contraloría. La Contraloría ha hecho los estudios, los informes, y parte del informe es este que estoy dando yo aquí sobre estos recursos, que se entregó estos informes a Contraloría sobre los recursos, de cómo se utilizó una pequeña parte de lo que requería la refinería de Esmeraldas. Pero miren, hay la refinería del Pacífico, perdón. Entonces, se boicoteó la refinería del Pacífico. ¿Para qué? Para lograr lo que hoy se está logrando, pues.
que claro, se beneficie a estos importadores, a estos grupos empresariales, muchos de ellos se ha denunciado adscritos a los gobiernos de turno. Entonces, ahí está obviamente la respuesta. Y esto es lo que obviamente se ha ocultado a la gente, por no decir se ha mentido a los ciudadanos sobre las realidades que existen en nuestro país. Y obviamente la respuesta, ese cubrimiento de demanda mínima. Ya claro. bordea. Cuando producíamos el 90% de la demanda de diésel, hoy estamos llegando al 15%. ¿Y los beneficiarios quiénes son? Los que venden. Porque miren, también hay que decir lo siguiente, el último cuadro también es importante para ver cómo se ha beneficiado. Miren. La línea azul corresponde al costo de importaciones de diésel. Nosotros vemos que el costo de importaciones de diésel cae, no porque se esté importando menos, sino porque el precio del diésel ha venido reduciendo. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Cada vez es mayor. Entonces, se reduce el costo de importaciones de diésel y se incrementa los ingresos por ventas internas. Es decir, los importadores, a pesar de que compran el diésel a menor precio, lo venden a mayor precio, obteniendo ¿qué? Mayores ganancias. Entonces, si a esto le sumamos que se incrementa 1.815 millones de dólares por ese dólar de incremento, las ganancias de esos importadores más que se duplican, pues. Y los ecuatorianos aplaudiendo y diciendo que es correcto que se incremente el precio del diésel porque se estaba yendo por el contrabando. Es decir, no tienen la menor idea que les están quitando la plata en la cara y les están diciendo, hey, yo te estoy beneficiando a ti y estoy haciendo que los contrabandistas dejen de beneficiarse. No es así. Antes había más control en el contrabando. ¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas estaban en la frontera y había un radar. Desde el 2018 le volaron el radar a nuestras Fuerzas Armadas. Desde que se declaró el conflicto interno, ya no están en las fronteras, las han traído acá a territorio. Y entonces, ¿cuándo va a haber más contrabando? Pues, pero esas son las ideas que les meten y salen a defender sin el mínimo conocimiento. Es decir, no solamente que hay una total ignorancia, sino que sabiendo lo que sucede, terminan defendiendo a estos gobiernos. Respuesta, el país cada vez está peor porque no hay planificación para el bienestar, sino hay planificación para la generación de negocios de ciertos grupos privados. Antes de finalizar, economista, y gracias por la magnífica explicación de cómo está nuestra situación petrolera, esa sistematización que nos acaba de mostrar, le quisiera preguntar, ¿esto responde a una agenda del Fondo Monetario Internacional? La primera. Y la segunda, ¿en alguna ocasión, en algún país del mundo, se ha demostrado que cuando el Fondo Monetario Internacional ingresa a un país a prestarle dinero, sus condiciones materiales de desarrollo comienzan a mejorar? Es la segunda, economista. Sí, mire, justo sobre su pregunta hay una gran investigación que yo la quiero mencionar. Déjeme, porque en una de mis publicaciones, yo le menciono, no me acuerdo cómo es, pero le invito a la gente a que revise. Déjeme, aquí Claro, está. hasta Le mientras voy a dar. Hasta mientras, amigas y amigos, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos cientos de comentarios, cientos de conectados. Nos ha llegado al super chat también algunos aportes, unas super calcomanías. Adrián López, muchísimas gracias. Tú siempre presto a darnos tu apoyo a este bellísimo canal en retrospectiva, que ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Mire, De igual manera, a Jairo77 que nos acompaña desde Alemania. Continúe, economista. exactamente, mire, hay un estudio que se hace de 1980 al 2014 de Foster, de Timon Foster,
Alexander Kanitikelenis y Bernard Reinsberg, que habla sobre cómo los programas de ajuste estructural afectan la desigualdad en los países y abarcan más de 110 países y ellos demuestran las condicionantes del aplicativo fondo monetarista en la parte económica y fundamentalmente en la parte social. ¿Por qué? Porque genera inequidad o desigualdades. ¿A través de qué? De lo que mencionábamos. Estos programas restan el rol del Estado, eliminan las empresas públicas para favorecer al sector privado, haciendo que se redistribuya la riqueza hacia esos grupos, generando desigualdades. Entonces, en vez de que el Estado obtenga esos recursos y los direccione hacia los más pobres, al restarle la capacidad del Estado, todos esos recursos que el Estado deja de percibir pasa al sector privado, generando mayores desigualdades en los países. Entonces, la gente también puede revisar este estudio de Timon Foster y otros del 2019, donde se muestra la afectación a la desigualdad por aplicar los programas de ajuste fondo monetarista. Es decir, hay la evidencia, pero nosotros hemos palpado, pues, cómo los resultados fondomonetaristas han afectado las condiciones económicas y sociales. Es decir, tenemos que irnos tan lejos. Aquí lo hemos palpado y lo estamos palpando. Si hacer negocios con el Fondo Monetario Internacional no son tan viables, no son buenos para la mayoría social, en este caso ecuatoriana, y he revisado de algunos países, Argentina, desde que volvió el FMI, la situación se ha puesto cuesta arriba. Más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza y o pobreza extrema. Grecia, cuando hicieron el ajuste allá en 2008, después de la burbuja inmobiliaria, ni se diga, su deuda pasó de tener el 80% con referencia al Producto Interno Bruto hasta casi el 300%. Fue el país más endeudado y hasta el día de hoy no ha visto recuperada su economía, sino que más bien les ha tocado incluso vender sus islas, algo similar a lo que pasó en las Islas Galápagos con el canje de deuda, entre otras cuestiones. Si no es un buen negocio economista, ¿por qué entonces tanto Moreno como Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa siguen esa receta del Fondo Monetario Internacional y siguen endeudándose con él? Bueno, de Lazo y Noboa se podría hablar porque ellos al ser empresarios tratan de beneficiarse, pero Moreno ha sido un simple lacayo, ¿no es cierto? Un simple empleado del Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo estas afectaciones al pueblo ecuatoriano. ¿A cambio de qué? De que no denuncien la grave corruptela que tiene, pero miren. A veces dicen el diablo paga mal a sus devotos, ¿no es cierto? Por más que este haya sido uno de los mejores empleados del Fondo Monetario Internacional, ya le están dejando de lado y le están haciendo caer con su corruptela. Esperemos que algún rato se diga la verdad y este señor tenga que responder, no solamente por la gran corruptela que llevó a cabo, sino tenga que responder por la destrucción que él inició en el Ecuador al dejar de lado el programa económico con el que ganó y que implicaba que continúe con la obra pública, con la obra social, con la inversión y direccionarse a los condicionantes llevados a cabo por el FMI. Muchos dicen, el FMI no obliga. Solitos vienen al FMI. No es Pedir así, plata. no es así. Se dan estas condiciones. Entonces, los gobiernos que representan a empresarios o a banqueros, estos gobiernos plutocráticos, estos gobiernos oligárquicos, siempre van a direccionar porque ellos terminan beneficiándose. Pero asimismo hay gobernantes que no pertenecen a estos grupos, pero que son grandes perros falderos que terminan acogiendo estos planteamientos, una, para que les tapen la corruptela y dos, para que se genere, obviamente, ¿no es cierto?, los desastres en el país para ellos beneficiarse individualmente. Como lo ha mencionado, ¿no es cierto?
este, sicario económico, recuerden, ¿no? Él dice, los gobiernos corruptos han sido cooptados, ¿para qué? Para que destruyan todo lo público y se entreguen a estos organismos que a la larga son, digamos, manos de ciertos gobiernos que mantienen los poderíos en el mundo. Y lastimosamente así es como los gobiernos corruptos siguen funcionando. Unos para beneficiarse desde el poder porque son banqueros o empresarios y otros porque son simples perros falderos de estos organismos y de estos grupos oligárquicos del país. Nada más para que quede claro para la ciudadanía. Nunca ha funcionado las recetas del Fondo Monetario Internacional en algún país para mejorar sus condiciones materiales de desarrollo. ¿O sí? Mire, más bien la pregunta sería, el gobierno y todos los que han implementado los programas del FMI, que nos presenten las pruebas de que han funcionado. Porque yo ya les di una prueba científica de que no han funcionado. Les di la bibliografía para que revisen. Más bien, habría que decir con esa evidencia de que no, nunca han funcionado, que nos den las pruebas de que esos recetarios fondomonetaristas han beneficiado a los países. Si cada vez que el FMI entra a un país y la pobreza comienza a subir, si las condiciones materiales de desarrollo comienzan a verse afectadas gravemente, insisto en los ejemplos, Argentina, Grecia y ahora Ecuador, la mayoría de ciudadanos ha visto reducida su capacidad adquisitiva. Es más, la pobreza ha crecido a niveles exorbitantes. Recién le escuchaba a otro economista decir que ya bordeamos 7 millones de personas, de ecuatorianos, de ecuatorianas que estamos en condiciones de pobreza y o pobreza extrema. Si no ha funcionado estas recetas del Fondo Monetario Internacional, economista, ¿podría ser considerado el organismo internacional como una fábrica mundial de indigentes? Mire, así sería, es decir, ¿por qué busca estos organismos que haya mucha desigualdad y estas condiciones en el mundo? Porque el sistema capitalista vive de ello. No puede existir, esto es propio del sistema capitalista. El sistema capitalista no podría vivir si no hay desigualdad en el mundo, Claro. si no hay estos problemas de injusticia en el mundo. Si no hay esas condiciones, el sistema no prevalece. El sistema capitalista se nutre, se alimenta de esas condicionalidades. Entonces, lo que buscan desde estos organismos es que hay esas grandes desigualdades para que el sistema persista en el tiempo. La pregunta es, ¿hasta qué punto o cuál es el límite de persistencia del mundo si las desigualdades cada vez se van ampliando, si las brechas cada vez serán mayores? Tarde o temprano, el propio sistema llevará a que se fulmine con este sistema. ¿Por qué? Porque las condiciones de injusticias y desigualdades en el país tienen un límite, pues. No pueden ir más allá del 100% de las injusticias. Es decir, no se puede lograr que el 100% de la población esté en la miseria. El momento que eso sucede, ese sistema acabó. Colapsa. Entonces, es una persistencia que desde los organismos internacionales para mantener el poderío económico y mundial, ¿no es cierto?, de ciertos países, llevan a cabo esto con la lógica, obviamente, de sostener a este sistema caótico, a este sistema aberrante, a este sistema que cada vez hace que las injusticias se vayan ampliando. El Ecuador, al igual que un drogadicto, cuando sale de las drogas es complicado. ¿Cree que pueda pasar lo mismo con el Fondo Monetario Internacional tras 8 años de sometimiento a sus políticas y a sus indicadores y a sus recetas de austeridad, que algunos lo han catalogado como austericidio y de menor inversión pública? ¿Cree que el Ecuador, al igual que un drogadicto, podrá salir de las drogas en el caso del drogadicto y en este caso del Fondo Monetario Internacional para el país?
Mira, esta es una buena reflexión. No es la primera vez que hemos aplicado recetarios fondomonetaristas. Los primeros recetarios fondomonetaristas se dieron en la década de los 80 y 90. Miren cómo terminó el país con una crisis económica y financiera sumamente Brutal. grave que hizo que cerca de 3 millones de ecuatorianos migren, ¿no es cierto?, hacia afuera. Y son esos migrantes los que ahora sostienen no solamente la dolarización, sino sostienen la economía del país. Es decir, ya sabemos los resultados de ello y es correcto, ¿no? La similitud que se hace, es decir, se pretende al drogadicto sacarle de la droga dándole más droga. Entonces, ya hemos tenido los recetarios fondomonetaristas que nos llevaron a las crisis económicas y financieras y pretendemos utilizar para disque que no nos lleve a las crisis. Miren lo que está pasando y esa reflexión es buenísima, es decir, no se puede, al drogadicto no se le cura dándole más droga. O peor aún, lo que hemos hecho con los dos últimos gobiernos, entregarle al vampiro el banco de sangre, asegurándonos que nos va a mejorar el banco de sangre. Eso es lo que Claro. hemos hecho en el país. Entonces creemos que al drogadicto se le cura con más droga, entonces vuelva FMI y profundicemos en sus reformas y garantizando, ¿no es cierto?, a representantes de las oligarquías financieras y económicas del país para hacer que nuestro país esté mejor y nos garantice mejores cosas, como haberle entregado el banco de sangre a Vampiro, asegurándonos que él no solamente nos va a guardar la sangre, sino que nos va a dar más reservas de sangre. Así es como hemos actuado lastimosamente y eso es una pena para el país. Y aquí las consecuencias de lo que se ha venido haciendo en nuestro país, ¿no es cierto?, al haber aceptado y permitido que se impongan estas políticas que atentan contra los derechos económicos, sociales y ambientales. Por último, ¿cuál sería la verdad monumental de este incremento del alza del diésel a 2.80 que podría llegar a $4 o incluso más, dependiendo del precio del barril del petróleo, tal y como lo asegura el decreto 126 de Noboa y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? La verdad es simple. El incremento del diésel no es para eliminar subsidios porque no hay subsidios. El incremento es para beneficiar a los importadores de diésel, que son los que desde hace años atrás se están beneficiando a costa de haber destruido el sector petrolero. Esa es la verdad. Todo este incremento de precios no es para eliminar subsidios, no es para beneficiarlos a los ecuatorianos, es para beneficiar a los importadores de derivados que están representadas en 6 empresas extranjeras en el país, donde muchos de esos representantes ya lo han denunciado, representan, ¿no es cierto?, a estos últimos gobiernos de turno. Han sido las apreciaciones y comentarios del economista Marcelo Varela, integrante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura económica del país. Siempre será un gusto y esperamos seguir informando a la gente y dándoles la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Mucho gusto y gracias por la invitación.